Muy buenas noches y feliz sábado a todos ustedes. Hoy vamos a tener el repaso de la lección titulado Cónyuges juntos en la cruz. Y bueno, esta lección se basa en Efesios capítulo 5. Hemos estado estudiando Efesios en semanas pasadas y en esta ocasión nos enfocamos en los versículos del 21 al 33 de este libro, escrito por Pablo, en el cual aprendimos o vamos a repasar también consejos que Pablo nos da a todos con respecto a cómo debiéramos comportarnos en relaciones importantes para nosotros como seres humanos. En estos versículos encontramos consejos de cómo debería ser nuestro comportamiento para cumplir con lo que Dios desea para nosotros, para cumplir con el plan de Dios. Quizás en estos consejos se rompen estructuras sociales, ideas y muchas cosas que sobre todo en esos tiempos eran pues muy, no muy claras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo en estos consejos Pablo nos enseña que Dios va a romper con un modelo o una ética para darnos un ideal de cómo debiéramos comportarnos con las personas cercanas a nosotros, con nuestras familias y sobre todo también las parejas con los esposos para poder ser pues guiados por Dios y cumplir su plan. Así que bueno, vamos a ver y a repasar lo que estudiamos en esta semana. Y vamos a iniciar con los versículos del 5, el capítulo 5, 21 al 24. Sí, vamos a iniciar con estos versículos que aquí se los puse. Y iniciamos con lo primero que dice, someteos los unos a los otros. Y después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, estos primeros versículos nos hablan acerca de una invitación que nos hace Dios a través de Pablo a someternos, ¿sí? Dice que nos aconseja primeramente, el Efesios 5:21 nos dice, someterse unos a otros. Ese es el consejo. Antes de entrar a la parte del matrimonio, nos quedamos con ese versículo que es para todos, porque aquí me dirán algunos, bueno, es que yo no estoy casado y como que para mí no es esta lección, ¿verdad? Pero es para todos, porque primeramente el consejo de Pablo es someterse unos a otros, es decir, con las personas que nos rodean, con los hermanos de la iglesia, con las personas que son nuestro prójimo, ¿sí? Pero pues esta palabra no nos agrada mucho, ¿no? Es así como, a mí no me agrada someterme, ¿sí? ¿Qué significa someterse? Quizás podemos estar con esta expresión diciendo, no me está agradando lo que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque la sumisión, pues la vemos como que alguien abuse de nosotros, como humillarnos, como una humillación. Y en la actualidad la sumisión es mal vista y es una de las palabras que no se tiene mucha tolerancia, ¿sí? Entonces, al momento de leer Efesios 5:21, pues nos podemos quedar como un poco inconformes cuando no entendemos realmente lo que significa y pensar que pues es algo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente pues le damos mucho mérito al yo, a satisfacer nuestros gustos, nuestras necesidades, a que yo soy más importante y a ser egoístas, porque así somos en la actualidad y es lo que se está promoviendo, ¿no?
Y pues esto viene como a romper paradigmas, a romper pensamientos y a confundirnos si no comprendemos bien cuál es el significado de Pablo. Pero, como dice aquí, no nos podemos quedar con esta mala impresión, porque Dios siempre nos invita a estudiar la Biblia pidiendo ayuda del Espíritu Santo, pidiendo y orando para que Él nos ayude a comprender todo el contexto y a comprender lo que Pablo nos está queriendo decir. Debemos de someternos. Bueno, aquí tenemos algunas ideas para saber, algunos textos también, para saber qué significa realmente someterse. Si es que Pablo nos estaba diciendo que nos humilláramos o que abusaran de nosotros, que nos pusiéramos ahí para hacer, para que nos acosaran. Y pues no es así. Porque una pista la tenemos en la versión pues original. Tenemos aquí de una Biblia textual donde la palabra someter se sustituye o se cambia por una palabra que es mucho más aceptable, ¿sí? Y lo vamos a hablar, lo vamos a entender como dócil, ¿sí? Y si vemos de esta forma, si sustituimos someterte por dócil, entonces el tema o el versículo lo leeríamos así, que Dios nos dice, sean dóciles unos a otros, ¿sí? Sean dóciles unos a otros. Esto como que nos suena mejor. Y es que si nosotros realmente conocemos a Dios, sabemos cómo nos ama, cómo nos trata, cómo nos aconseja y cómo se ha comportado o cómo ha sido su vida y cómo, hablando de Jesús y cómo es Dios en muchas características, pues obviamente la idea que tenemos de sometimiento pues no va de acuerdo a Dios, sobre todo cuando nos dice que nos sometamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no es así, ¿sí? Nosotros tenemos por aquí algunos versículos que nos hacen ver que lo que Pablo quería decir no era algo negativo. Y vamos a ver estos versículos rápidamente. Tenemos a Mateo 23, vamos a Mateo 23, 11. Y por aquí nos van a dar estos versículos a algunas pistas de lo que realmente es someterse, ¿sí? Mateo 23, 11 al 12 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esas palabras son de Jesús. Y en Jesús, no, si nosotros vemos la historia de Jesús y vemos versículos, las palabras de Jesús como estas, podemos darnos cuenta que él no aplicaba las jerarquías, ¿sí? Y que su trato no era según jerarquías, era un trato de amor, de servicio. Y aquí él nos está diciendo que, que aun que tú estés en una posición mayor que otras personas, estás llamado, estás invitado a servir, ¿sí? A ser siervo y no a enaltecerse, ¿sí? No a ejercer poder, presión, humillación en otras personas. Entonces, aquí podemos ver claramente que si este es un consejo de Dios, no es un someterse de la forma que nosotros le interpretamos, ¿sí? Y ahora también vamos a ver en Filipenses, que es nuevamente acá más adelantito, Filipenses 2, vamos a ver estas recomendaciones que también nos hacen ver que el sometimiento no es como nosotros quizás solemos interpretarlo, ¿no? Filipenses 2, 1 al 5. Está más larguito. Vamos a leerlo. Ustedes me siguen con su vista. Es muy importante que puedan leerlo desde su Biblia para poder concentrarnos más. Dice Filipenses 2, 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿sí? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como que, como superiores a él mismo, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo de cómo debemos comportarnos unos a otros. Jesús nunca nos ama exigiéndonos sometimiento, ¿sí? Jesús no nos ama exigiéndonos obediencia por temor o porque es Dios, nos hace hacer cosas desagradables. Al contrario, cuando vino Jesús a este mundo, pues nos enseñó a servir y tomó forma de siervo, como dice aquí más adelante en Filipenses. Por lo tanto, podemos nosotros entender que este consejo es someternos, es servir, es amar, es ser dóciles, es poner a otros antes que a mí, es echar fuera el egoísmo unos a otros, ¿sí? O sea, es una cosa muy distinta que nos ayudará a tener esa unidad que Pablo tanto ha mencionado en textos anteriores. Entonces, ya que entendimos que el someterse no es algo malo, sino es algo que quizás no es comprendido y es algo que quizás nos exige negarnos a nosotros mismos nuestros deseos para servir a otros, para agradar a otros, para amar a otros y hacer felices a otros, es algo que quizás no está dentro de nuestra naturaleza, pero por eso la invitación es que lo seamos en Jesús, es decir, que Jesús sea nuestra máxima referencia para nosotros comportarnos unos con otros y así poder tener esa unidad. Si nuestro mundo pensara de esta forma, sería todo muy distinto. No habría tanto egoísmo, no habría tantas injusticias. Pero la verdad es que lo que se está ahorita pues enseñando es lo contrario, ¿no? Es ver por tus propios beneficios sin voltear a ver a nadie más. Y aquí no es así. Por lo tanto, el sometimiento no nos habla acerca de una jerarquía que nos oprima, alguien mayor a nosotros que nos oprima. No significa eso. Y ya entendido esto, pues podemos también ver que el sometimiento de los unos a los otros es lo contrario al egoísmo, ¿sí? Y dice, el que está orientado hacia sí mismo no puede ocuparse de los demás, ¿sí? Y si los consejos de Dios es servir, es amar al prójimo, es estar dispuesto para amar, para aceptar, para tener misericordia también con los demás, como Jesús lo hizo, pues entonces podemos hacer esto, ¿no? De que no comprender el sometimiento como algo malo, ¿sí? Además, que si nosotros tenemos tratamos de esta forma dócil a los demás, a nuestro prójimo, pues podemos estar bien en todos los aspectos y círculos de nuestra vida, ¿no? Con la iglesia, con nuestra propia familia y con el prójimo. La finalidad de Pablo en esto es que seamos uno en Cristo, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos esto, entonces pues nos respetamos, nos amamos y siguiendo la unidad, ¿ok? Entonces ahora ya espero que lo hayamos comprendido muy bien, que este versículo nos habla acerca de que la unidad es algo fundamental para la iglesia. Pablo introduce un consejo general para conseguir esta unidad. ¿Cómo se consigue esta unidad? Pues someterse mutuamente. Pero si lo cambiamos a otro significado, sería servirse mutuamente. Sería ser dóciles, ser generosos, ser interesarse mutuamente, ¿sí? Y bueno, una vez que se da este versículo, ahora sí viene todos los demás consejos con referencia a una relación muy especial que es el matrimonio,
¿sí? Entonces, entender que Efesios 5, 21 y todos estos versículos no solamente hacen referencia al matrimonio, la mayor parte hablan de este, pero es importante comprender que se necesita una unidad en todas las relaciones. Pero hablando acerca del matrimonio, pues de repente ya entendimos que si el someter no es algo negativo, pues esto no significa que el hombre va a ejercer poder o va a tener una autoridad mayor o va a ser más importante que una mujer en la relación matrimonial, ¿sí? Cuando se dice que la mujer deba someterse a su marido. Ya entendimos que es tenerle, o sea, tener actos de servicio, de amor hacia él. Y aquí en este fragmento del Ministerio de Curación podemos ver lo más claro, ¿sí? Dice aquí que la mujer se somete a su marido no como a un jefe, porque ya vimos que no habla de jerarquías, sino como a Cristo, como su Salvador, como su protector. Y dice que ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno uno sobre otro, ¿sí? O sea, los dos son de igual importancia para Dios, los dos son valiosos, los dos son necesarios y los dos se necesitan, por eso se complementan. Entonces, no, dice aquí que no intentes imponer vuestros deseos uno a otro. Dice, no podéis hacer esto y conservar el amor mutuo. Sed bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses mediante la gracia de Dios. ¿Sí? Solamente mediante la gracia de Dios podrán hacerse felices unos al otros, unos al otro, ¿ok? Entonces, esto es el verdadero significado del sometimiento, ¿sí? Y tenemos aquí otro significado de acuerdo al comentario bíblico adventista que dice que la sumisión que se ordena a la esposa es del tipo que solo puede darse entre iguales, ¿sí? No, no es una obediencia servil, o sea, de servicio, de que yo te sirvo a ti, pero de una forma como jerárquica, donde la mujer es menos que el hombre, ¿no? Sino es una sumisión, es un amor, un acto de servicio y de preocupación por el otro de forma como voluntaria, ¿sí? Y también aquí nos dice que la adecuada respuesta del esposo a la sumisión de la esposa no es por medio de órdenes, ¿sí? O sea, no se trata de ser alguien que ordena, que humilla, ¿sí? Sino de qué? De amor y servicio. Dice que esto inmediatamente transforma en una sociedad lo que de otra manera sería como una dictadura, ¿sí? Eso es lo que Dios no quiere para nosotros, ¿verdad? Y lo que muchas personas quizás sin conocer y estudiar pueden malinterpretar y pueden pensar que estos versículos o que Pablo es como tal un machista, ¿no? Cuando sabemos que pues no es así. Y sé que Pablo lo único que está alentando es a amarse, los cónyuges, los esposos, amarse, tratarse como Jesús los trata a ellos, ¿sí? Y un verdadero esposo nunca va a expresar órdenes rudas o desconsideradas, ¿sí? Su amor debe de expresarse de distintas formas, debe ser de afecto, de cariño, de comprensión, también de provisión material y hará todo lo posible por hacer feliz a su esposa. Y viceversa, ¿no? Y viceversa también, obviamente, cuando un ser humano recibe todo esto, cuando una persona recibe amor, respeto, pues su reacción va a ser igual, pero sobre todo cuando tienen a Jesús en sus vidas, pues va a ser muy correspondiente. Ok, y también, pues bueno, ya vimos cómo debería de ser la esposa, el esposo, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué hay de la esposa? Vamos a leer Efesios 5:24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso quiere decir que la esposa tiene que actuar como
la iglesia está sujeta a Jesús. O sea, cómo la iglesia tiene esa relación con Dios, con Cristo, ¿sí? Con respeto, ¿qué más? Con humildad, ¿verdad? Entonces, de esa forma es el consejo que se le da a la esposa para comportarse con su esposo, con humildad, respeto, no con arrogancia ni con superioridad, ¿sí? Recordamos que somos como iguales, hombre y mujer son iguales, entonces debe de haber un respeto, ¿sí? Debe asumir una actitud de fidelidad amorosa y solidaria, sujeta a él como a Cristo. Entonces, dependiendo mucho nuestra relación que tengamos con Jesús, pues va a ser la relación que nosotros tengamos con nuestra pareja o en el caso de las personas que no estén casadas, pues con el prójimo, ¿no? Entre más comprendamos cómo es Dios con nosotros y lo podamos nosotros reflejar hacia los demás, pues va a ser esto muy, muy agradable para nuestro entorno en general, para la iglesia, para nuestro hogar. Y luego más adelante Pablo habla acerca empieza a hacer como una analogía entre Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa representando a la novia y el esposo representando al novio. Y comienza con Efesios 5:25, dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En estos versículos, Pablo hace una analogía y para comparar cómo es el amor y el compromiso de un esposo con su esposa, comparado como el que es de Jesús con la iglesia, es decir, con nosotros, para entender el grande amor que Jesús tiene hacia nosotros y cómo debiera ser también representado en el matrimonio. Si nosotros ponemos o entendemos o analizamos un poquito más estos 3 versículos, podemos ver que el compromiso de un matrimonio o de alguien que se va a comprometer para casarse está representado espiritualmente en esta analogía en Jesús cuando se comprometió con su iglesia. ¿Cómo se comprometió con su iglesia? Pagando el precio de nosotros, sí, que somos la iglesia, de los que le seguimos, al morir en la cruz. De esta forma, Él nos dio una esperanza y se comprometió a darnos vida eterna y no solamente a darnos este regalo, ¿no? De la vida eterna, sino a acompañarnos en todo el proceso. Y vienes de acuerdo a la segunda etapa, que es la preparación, ¿sí? Por eso esta preparación viene expresada aquí en el versículo 27, perdón, en el 26, ¿no? Quiere decir que Jesús ya se comprometió con nosotros, nosotros aceptamos ese compromiso y Él nos está preparando. Y eso está sucediendo ahorita, ¿no? Él nos está preparando día con día, nos santifica, nos purifica y Él sigue limpiándonos nuestro pecado, sigue preparándonos para ese gran día en el cual nos presentemos con Él, en el cual se celebren las bodas, ¿sí? En el cual podamos unirnos con Él para no separarnos jamás. Y pues todos ahorita estamos en este proceso de preparación. Cuánto amor, cuánta paciencia, cuánta misericordia, cuánto perdón hay en este proceso. Muchísimo, ¿no? Es un amor que no podemos nosotros comprender y es un compromiso que jamás va a romperse, porque Dios nunca nos va a fallar. Él ya tiene el plan y Él ya tiene preparada planeada esa boda que se llevará a cabo cuando se dé esta ceremonia nupcial, cuando finalmente Jesús venga por segunda vez. Y dice aquí que Jesús vendrá a tomar a su esposa.
que será una iglesia gloriosa. Y para vivir, ahora sí como los fines de las películas, y se casaron y vivieron felices por siempre. Así será también cuando Jesús se reencuentre con nosotros, que representamos o somos la iglesia, ¿sí? Que esto nos hace pensar en que debemos poner nuestro tiempo, nuestro interés en esta preparación para cuando nos encontremos con Jesús, pues podamos representar realmente lo que Él es, ¿no? Que podamos reflejarlo a Él, que podamos ir como más perfeccionados de nuestro carácter, ¿sí? Que podamos presentarnos ante Él con lo mejor que Él nos ha dado. Y bueno, esta analogía pues nos hace pensar en todo esto y reflexionar en cuánto es el amor de Dios y las promesas que Él tiene hacia nosotros. Y nos invita a amar, ¿sí? Aquí la invitación es específica para el marido, ¿no? Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero la invitación es para todos, ¿no? Amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente hay personas que no están casadas, ¿no? Y la invitación es amarlos, pero si estamos casados, pues esa es la recomendación, ¿no? Ese es el consejo. Amen a tu esposo, a tu esposa, en este caso es un mensaje para los maridos, para que amen así como Cristo amó a la iglesia y como la amó, se comprometió con ella y está viendo por su bien, por su felicidad, por su, por su bienestar, porque al final son una sola carne, ¿sí? Y es con lo que culmina Efesios 5:31 hasta al 33, pero vamos a ver esta culminación acerca de una sola carne. Efesios 5:31 y 30 al 33 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, hablando del matrimonio, ¿verdad? Ya cuando se casan, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, no solamente se está refiriendo al matrimonio, sino también a la relación que hay entre Jesús y su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Cuando hay un amor basado en Jesús, cuando nuestra referencia de amor es Jesús, se espera que se ame con respeto, ¿sí? Se espera que se ame con servicio, con actos que sean el reflejo de Jesús. Y finalmente aquí nos vuelve a hablar acerca de la unidad. Y cuando un matrimonio se une en la unidad sexual, es un reflejo de una unidad de qué tipo, no solamente física, sino emocional y espiritual. Eso quiere decir que ya no son dos, ¿sí? Porque dice que serán una sola carne. Es decir, que ya no van a actuar de forma separada, sino que juntos han abandonado ese pasado cada uno para hacer juntos un futuro y juntos son uno. Y lo mismo pasa cuando Jesús se compromete con nosotros como su iglesia, nosotros aceptamos ese compromiso, nosotros somos esa novia que estamos esperando la boda. Una vez que nosotros nos comprometemos con Él, no podemos pensar que podemos actuar bien o que nos va a ir bien sin estar temerosos de Jesús y sin estar amando a Jesús, obedeciéndole a Jesús o sujetos a Jesús, ¿sí? Dice que la iglesia no puede existir separadamente de Cristo, sino que depende de su unión con Jesús. Entonces, estos consejos aplican tanto al matrimonio, pero también a nosotros como parte de la iglesia, ¿sí? Nosotros nuestro bienestar espiritual, nuestra llegada a la eternidad depende de nuestra unidad, de nuestra consagración, de nuestro compromiso con Jesús. Así que es un compromiso emocional, espiritual también, el que nosotros tenemos con Jesús.
y yo creo que todos queremos disfrutar de esa gran boda y estar ahí en esa fiesta y celebrar que Jesús nos ha hecho vencedores y que podemos estar ahí disfrutando con Él. Así que en estos versículos, bueno, encontramos muchas enseñanzas aplicadas que debemos de aplicarlas independientemente si estamos casados o no estamos casados. Son enseñanzas que nos ayudan a tener unidad, a tener amor y sobre todo nos invitan a buscar la unidad primeramente con Jesús. Y si tenemos esposo o esposa, ¿qué vamos a hacer? Sí, pues buscar primeramente a Jesús para nosotros poder tener unidad con nuestros esposos, con nuestros hijos, porque de ahí se deriva el bienestar de un hogar, de una familia, que es la base de la sociedad y es la base también de las iglesias. Entonces, si nosotros tenemos primeramente unidad con Cristo, con nuestras parejas, pues vamos a tener también unidad como cristianos, como iglesia. Así que por eso es tan importante que consideremos estos consejos y que podamos repasar cuando podamos nuevamente estos versículos que nos inspiran a ser mejores y a tener unas mejores relaciones que pueden marcar la diferencia en nuestra época donde nos han enseñado todo lo contrario, ¿no? Sobre todo en el matrimonio, donde se nos dice que si algo no te agrada, te tienes que ir, te tienes que divorciar, donde no se está enseñando el trabajar por una relación, ¿no? Entonces, con estas enseñanzas que también vienen a revolucionar en nuestra vida actual, porque en ese entonces Pablo también se encontró con costumbres que tenían las personas donde sin duda alguna había mucho machismo y donde se dice que por cualquier cosa el hombre podía divorciarse de su mujer, ¿no? Y Pablo viene a romper con todo eso en esa época, diciendo, bueno, ama a tu mujer, ama a tu esposa, sé considerado con ella como, como lo es Jesús contigo, ¿no? Entonces, si en ese entonces eso marcó mucho a la sociedad, creo que también está marcando estos consejos a la sociedad actualmente y nosotros podemos ser de ejemplo, podemos también aconsejar cuando pueda ser necesario algunos matrimonios, pero sin duda alguna cuando Jesús está en nuestra vida y en nuestras relaciones, todo puede mejorar y todo puede ser posible. Así que, bueno, vamos a seguir estudiando Efesios más adelante para poder aprender más. Todavía tenemos otros temas las próximas semanas y les deseo que Dios les bendiga este día.